Bien, buenas tardes. Sí, buenas tardes ya a todos. Hoy día vamos a seguir con esta visión general de las cosas como esenciales que deberían conocer de Excel y vamos a seguir viendo el tema de la validación de los datos y vamos a hacer algunas cosas entretenidas. Voy a hacerlo a través de un ejemplo, porque quizás resulta un poco más fácil para poder realizar este tipo de cosas. Así que lo que vamos a hacer, vamos a crear una nueva hoja. Y vamos a situarnos en un problema. Pensemos que estamos trabajando para el gobierno, en este caso tratando de ayudar a una comunidad que necesita viviendas sociales, por ejemplo, y están postulando para un subsidio habitacional. Entonces pensemos que vamos a hacer una lista de beneficiarios a un subsidio, a subsidios, subsidios habitacionales. Ya, esa va a ser nuestra lista. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Voy aquí a agrandar un poquitito. ¿Ya? Y vamos a generar una lista de varias personas. Entonces, de esta lista voy a tener, por ejemplo, el root de una persona. Vamos a colocar el nombre. Por ahora vamos a tener el nombre completo. Nombre completo. Podríamos separarlo em, por nombre, segundo nombre, o nombres, apellido materno, apellido paterno. Vamos a tener aquí la fecha de nacimiento, ya que hemos visto el tema de las fechas. Vamos a tener la edad. Vamos a tener también el tema de la dirección. Vamos a tener la comuna. Vamos a tener, asociar un trabajador social, pensando en quién atendió a esta persona. Vamos a tener el monto primero. Vamos a ver si es que está aprobado. Y luego vamos a saber si es que cuál es el monto beneficio. Ya. Esa va a ser nuestra lista y luego vamos a ver, en este caso, cuáles van a ser nuestros datos. Primero, vamos a llenar esto con 3 personas para tener esta lista, algunos datos. Vamos a ver, por ejemplo, que vamos a tener una persona a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puede ser, -9. Todavía no sabemos, no vamos a comprobar el tema del root por ahora. Vamos a tener algunos nombres. Voy a decir que esta va a ser María Pérez. Fecha de nacimiento, vamos a colocar que fue el 10 de mayo de 1980. La edad no la vamos a colocar porque quiero calcularla. La dirección, vamos a decir que son las Camelias. Las Camelias 92. Vamos a dejar las comunas para después. Vamos a decir que trabajador social va a ser Julio, Julio Soto, por decir un nombre. Aprobado a ser sí o no, pero vamos a hacer un elemento para poder trabajar con esto y vamos a decir que el monto de beneficio, vamos a ver si es que se lo aprueban o no, van a ser 20 millones, por ejemplo. Vamos a generar otra persona que va a ser al revés 1-0. Vamos a decir que va a ser Rodrigo, a ver, Rodrigo González. González va a ser del 9 del 3 de 1983. La edad tampoco. La dirección van a ser los notros 40.
Comuna no. Vamos a decir que esto lo atendió otra persona, que va a ser Margarita Neira, por decir un nombre. Probado tampoco. Y vamos a decir que pidió 30 millones. Y un tercero, el último, vamos a decir que va a ser esta persona en este caso va a ser eh, Mario Aguilar. Va a decir que es del 5 del 4 de 1976 y que va a ser de otras flores, las rosas. La rosa, en este caso, 22, comuna tampoco, y vamos a añadir a otra persona. En este caso, trabajador social fue Jessica Martínez, por decir un nombre. Y este caballero pidió 25 millones, ya, por decir un monto. Bien, tenemos a 3 personas. Aquí podemos utilizar algunas cosas que ya sabemos, por ejemplo, añadir estos elementos para que bueno, aquí voy a tener que asociar esto, voy a llegar hasta acá al final, voy a combinar esto, ahora sí puedo hacer esto y me aparece ajustado al texto, esto igual, esto igual, la edad va a ser cortita, la dirección, la comuna, el nombre del trabajador social, aprobado o no, y el monto del beneficio. Esto va a ser por ahora lo que vamos a tener en cuenta. Aquí obviamente podemos generar algo de estilo en este caso, decir que va a ser un poquitito más grande, tener negrita, que va a estar centrado y que va a tener un color. En este caso vamos a poner el color aquí que va a ser azulito, bien claro. ¿Ya? Vamos a volver a ordenar esto para que la tabla no se nos haga tan complicada. Aprobado y monto beneficio. Bien, tenemos esto. Una de las cosas que quedamos pendientes del día miércoles era el tema del checkbox, que era una casilla que yo podía ir comprobando si es que realmente si está aprobado o no. Entonces, podemos ocuparlo en esta casilla. En esta celda vamos a ocupar una casilla para poder marcar si es que está aprobado o no está aprobado. Ya eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para hacer eso, tenemos que utilizar una herramienta del apartado de programador. Eh, Habitualmente no aparece en Excel, así que tenemos que ir en este caso, a archivo, ver acá en opciones al final. Y en opciones nos va a aparecer, en este caso, la barra de la cinta de opciones. Y aquí nos va a decir todo lo que nosotros queremos añadir o no. Y nos va a aparecer, en este caso, programador. Y tenemos que tacharlo, y marcarlo para que no aparezca. Una vez que, de hecho, lo voy a desmarcar para que ustedes vean cómo se hace. Una vez que, en este caso, no lo tengo, ahora lo vamos a hacer al revés. Voy a incluirlo. Voy aquí a las personalizar cinta opciones, voy a programador y aquí acepto y me vuelve a aparecer. Ya, eso es lo único que tenemos que hacer. Una vez que esté lista esta cinta, parte de la cinta, voy a ir a programador y como ya mostramos en el inicio de este review de Excel, vamos a tener varias herramientas. Aquí vamos a tener esta herramienta que es insertar. Estos son elementos nuevos de programación y vamos a tener varios controles. Aquí vamos a tener uno que es la casilla o el checkbox. La vamos a tomar y la vamos a dejar acá. Ya lo voy a dejar aquí. La voy a dejar dentro de la celda y
voy a hacer doble clic y le voy a eliminar esto de la casilla 1, porque no me sirve el texto. Y voy a achicar esto para que quede más cuadradito. Eso es todo lo que vamos a hacer por ahora. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esto queda marcado o no. Pero esto en sí no me sirve mucho porque que yo lo tenga marcado o no, no hace nada, nada nuevo. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora es que voy a tener acá, voy a tener que asociar este resultado a la celda, porque en estricto rigor son elementos distintos. Fíjense que yo aquí estoy marcando, fíjense en este lugar, aparece H4, que es este elemento, la celda en sí, pero la casilla, si yo la presiono, aquí voy a hacer este elemento, la casilla se llama de por sí casilla 1. Son elementos distintos, entonces tengo que unirlos de alguna manera. Para hacer eso, yo lo que hago es presionar sobre la casilla con el clic derecho o con dos deditos estos elementos y me van a permitir buscar el formato de control, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer, voy a tomar el formato de control y aquí me aparecen todos estos elementos. Me dice que lo podría dejar sin activar, activado, eso quiere decir que va a estar marcado el tick o la palomita, o mixto, es decir, que me va a aparecer marcado o no marcado. En este caso, abajo me aparece vincular con la celda. Y esto es lo que nosotros estamos buscando ahora. Voy a vincular este elemento con la celda que se me pidió. En este caso, yo le voy a decir que marque la celda en la que está. Esa celda, H4. Y si se fijan, me aparece con símbolo de peso. Eso quiere decir que está fijo este elemento en la casilla correspondiente. O sea, no se va a mover de la columna ni se va a mover de la fila. Eso es lo que nosotros estamos marcando acá. Una vez que nosotros damos Enter, podemos terminar este ejemplo aceptando. Y ahora, si nosotros marcamos, fíjense lo que va a pasar ahora. Vamos a marcar encima y por debajo me aparece un texto, ¿ya? Este texto por ahora no es tan importante, pero si lo marcamos, me dice que es verdadero. Voy aquí a agrandarlo un poquitito. De hecho, podría dejarlo un poquitito hacia el lado para que se alcance a ver bien. Entonces yo dejo acá que esto es verdadero. Ya quiere decir que sí, está realmente marcado y si yo lo saco, voy a tener este elemento de falso. Esto nos va a servir para poder hacer cálculos después, más tarde, cuando queramos consultar algunas cosas. Entonces, ahora que tengo esto, voy a tratar de copiarlo a los demás a ver si me funciona. Si no, voy a tener que hacerlo todo aparte, a ver si se marca. No, vamos a tener que hacerlo uno por uno. Vamos a tener que eliminar esto. No, vamos a tener que eliminar estos elementos. Lo sacamos. Y este elemento también, y lo sacamos. Ya, esto es lo único complicado o molesto que tiene Excel de agregar este elemento. En el caso y se lo voy a mostrar de inmediato, si ustedes tienen la posibilidad de trabajar, por ejemplo, em, con la suite de Google, con las hojas de cálculo de Google, por ejemplo, que voy a crear una nueva hoja de cálculo vacía, hoja de cálculo vacía, en blanco. Fíjense que acá yo puedo crearlo de inmediato. Yo acá tengo, por ejemplo, acá voy a tener un formar en datos, en validación de datos, en validar datos, que es lo que hicimos el día miércoles. Y acá inmediatamente me aparece todos los formatos que ya teníamos, pero además tengo la opción de casilla. Y por lo tanto, inmediatamente yo tengo aquí la opción de poder marcar o de marcar y me aparece en la misma casilla, me aparece el elemento. Entonces, en este caso, la suite de Google lo hace bastante mejor porque es mucho más fácil. Volviendo a Excel, tenemos que hacer uno por uno, agregar los elementos. Vamos a ver si es que puedo agregar el elemento acá. Tengo una siguiente casilla. Esta va a ser la casilla 4. Le voy a eliminar el texto.
Voy a dejarla así y vamos a dejarla acá. Esto lo voy a copiar acá hacia abajo. Voy a dejar estas dos y después vamos a seguir copiando. Y en este caso voy a tener que hacer el mismo procedimiento. Aquí tengo la casilla 4 y yo le puedo aquí asociar el formato inmediatamente de donde quiero que se vincule. Listo. Y en el caso siguiente exactamente lo mismo. Formato condicional. Agrego la casilla y queda asociado. Entonces en este caso aquí tenemos verdadero y falso, verdadero y falso, verdadero y falso. Entonces están vinculados. Entonces yo ahora puedo seguir copiando hacia abajo y tengo que estar consciente de que tengo que cambiarlas todas hacia abajo. Ese es el problema que tiene esto. Pero se lo dejo, se lo recalco porque esto es necesario para hacer los siguientes cálculos. Hasta ahora tenemos 3 personas, pero tenemos que completar la tabla. Entonces, por ejemplo, la edad, vamos a seguir con esto de la edad. Y lo que vamos a hacer es calcular automáticamente la edad para que nos diga realmente cuál es la edad de la persona. Para hacer eso, vamos a hacer una operación. Entonces voy a tener aquí, voy a decir que voy a tener la fecha de hoy, pero la fecha de hoy va a ser, en este caso es hoy. eh, y le voy a restar en este caso la fecha que está en el lado contrario. Y esto nos va a dar, esto debería darnos una, bueno, nos da una fecha, ¿ya? Por lo tanto, esta operación no está del todo correcta. Tengo que decir cuál es el año en realidad del que estoy buscando. Entonces voy a tener que buscar año, perdón, aquí tengo que volver a hacer esto, año, le tengo que asociar, en este caso, la fecha de hoy, ¿ya? Y ahora voy a restar en este caso nuevamente año de la fecha que tenemos acá al lado. Bien, me debería funcionar esto. Fecha de hoy. A ver, esto me da. Ya, puedo sacar entonces la fecha. Voy a decir entonces que esto es hoy menos la fecha que está acá. No, a ver, de nuevo. Vamos a borrar esto de nuevo para poder saber qué es lo que me devuelve la fecha entre el rango, entre la fecha que está acá. Voy a poner el rango de esto. A ver si asocio acá. Hoy. A ver, al revés. Hoy. A ver, veamos esto de nuevo. Si voy a fórmulas.
Ya, esta era la función que estaba buscando. Devuelve la fracción del año, corresponde, en este caso tengo fecha, mes, fecha, número, fecha, mes. Y aquí puedo separar esto. Estoy seguro que se puede separar. En este caso, fracción de año, es la fecha inicial y la fecha de hoy. Vamos a ver si nos devuelve. No, ya esto vamos a tener que calcularlo de otra manera. Pero ya después lo vamos a calcular esto. Ya, se me fue en collera esta parte, pero de nuevo, por improvisar. Bien, vamos a volver al tema de validación, que era lo que estábamos buscando. Lo que vamos a validar ahora es justamente si es que los elementos están en esta parte por ejemplo, de las comunas. Ya lo habíamos hecho, pero ahora vamos a tener, en este caso, cuáles son las comunas que corresponden a la provincia. Vamos a decir que esto es de la provincia, ya sabemos que todo es de Puerto Montt, pero vamos a generar aquí en datos, vamos a tener la opción de validar estos datos y de hecho voy a generar toda esta columna, vamos a generar hasta 10 y vamos a generar aquí una opción que va a ser una lista y aquí vamos a asociar una lista que la vamos a crear acá al lado. Vamos a crear primero la lista de las comunas. Aquí la comuna es de Yanquihue al menos, Calbuco, está Cochamó, está Fresia, Frutillar, Yanquihue, Los Muermos, Maullín, Puerto Montt y Puerto Varas. Ya teniendo en cuenta esa lista, vamos a aquí decir que estas son las comunas y esta va a ser nuestra beneficiarios. Vamos a generar esta lista acá. Vamos a tener el formato de la lista. Vamos a crear aquí cuál va a ser la lista. Vamos directamente
a las comunas y las seleccionamos. Una vez que aceptamos, volvemos acá y cada uno de estos elementos, como ya habíamos visto antes, se puede asociar a una de estas comunas. Vamos a decir que estas son las comunas a las cuales pertenecen y vamos a ir cambiando entre ellas. Así que esto es Fresia. Bien, la siguiente parte, ya que tenemos esto, queda el tema de la edad pendiente, tengo que hacerlo de alguna manera. Vamos a generar, en este caso al final, ya que estamos aquí en la línea 14, aquí vamos a decir que esto va a ser el final, eh, resumen, en este caso, vamos a tener una línea de resumen. Vamos a tener en este caso primero vamos a contar algunos elementos, vamos a tener un promedio eh, y una suma, ¿ya? De algunos de los datos que se nos piden. Aquí, por ejemplo, si hubiésemos tenido el promedio de las edades, si es que hubiésemos tenido la edad, lo hubiésemos podido hacer sin tener ningún problema porque está la función promedio, bastante más fácil. Ahora, el tema es que nosotros podemos tener o calcular algunas de estas cosas que están acá. Sería fácil, por ejemplo, si pudiésemos aquí contar directamente cuántos beneficiarios son los que aparecen. Por ejemplo, yo podría decir contar y yo le digo cuáles son todos los beneficiarios que están en esta lista hasta el final y me dicen que son 3. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuáles son realmente los beneficiarios que fueron aprobados? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora. Por ejemplo, podríamos decir que para poder hacer eso vamos a utilizar un nuevo formato que se llama contar sí. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener aquí la opción o la condición que se llama contar sí, este elemento que está acá, contar sí. Y esto nos entrega dos cosas. Primero, un rango, ya tenemos el mismo rango que vamos a utilizar. En este caso va a ser este. Vamos a tener este rango hasta este elemento. Tenemos el rango y lo que vamos a pedir es que vamos a contar todos los que sean de tipo verdadero. Y por eso era necesario que acá estuvieran contados los elementos. Vamos a decir que esto va a ser verdadero. Y eso es lo que va a ir comparando. Entonces el criterio acá va a ser una opción. Puede ser un texto, un número, otra fórmula, una condición, por ejemplo, que sean los mayores de o los menores de tal edad, por ejemplo. En este caso estoy pidiendo un texto. En este caso es verdadero. Lo contamos y aquí me aparece 0. Eso está bien, porque justamente aquí no hay 0, hay 0 de los que están en verdadero. Vamos a añadir aquí algunos. Vamos a decir que es verdadero y aparece la suma que es 1. Luego aparece 2 y 3. Y si yo voy deseleccionando, se va moviendo. Esto es súper bueno porque así vamos a poder mantener el control dinámico y no vamos a tener que ir contando uno y uno cuáles son todos los beneficiarios de toda esta lista que tenemos. Además, podemos hacer exactamente lo mismo con el promedio. Vamos a decir que, por ejemplo, el promedio de los beneficios, en vez de hacer, por ejemplo, aquí voy a alterar un poco esto para que sea un poco distinto. Vamos a decir que en vez de 20 van a ser 50. Ya, para que sean 50 millones, 30, 25. Ahora sí va a ser distinto. Entonces aquí vamos a hacer el promedio. Voy a hacer el promedio normal primero para que se vea la diferencia. Promedio. Vamos a tener, en este caso, toda la lista y me va a dar el promedio, que son en este caso 35 millones. Pero ahora voy a hacer el promedio sí, solamente si es que está aprobado. Vamos a ver si es que está aprobado. Vamos a colocar promedio sí. Y aquí tengo tres opciones. Me dice el rango, el criterio y el rango del promedio. Entonces, primero, el rango que voy a solicitar acá es el rango para comprobar, el rango donde yo voy a buscar este criterio que me piden. Entonces, al igual que contar, sí, voy a tomar el rango, voy a llegar hasta el final. Tengo el rango, punto y coma.
le doy el criterio, es verdadero, verdadero. Y por último, el promedio, el rango del promedio, que va a ser este que está acá. Lo tengo entonces, lo cierro cierro el paréntesis y damos, aquí me va a pedir, me aparece una opción, me dice que error de la división por cero. ¿Hay algún error acá? ¿Cuál es el error? Me aparece que... ¿Cuál es el error de esto? Ah, ya. Justamente, me había asustado, pero está bien, el estricto rigor está bien. Resulta que si esto me da un error es porque no tengo ninguno aprobado. Entonces el promedio que le estoy pasando no podría funcionar. Ahora si yo agrego uno, claro, me agrega el promedio. En este caso el promedio es 50 millones porque hay un agregado en la lista. El siguiente va a bajar un poquitito porque es el promedio entre 50 y 30, es 40 millones. Y si yo agrego el tercero, baja un poquitito porque me dice, este es el promedio de toda la lista. En este caso, el promedio es 35, que es justamente el promedio que habíamos calculado antes. Ahora, si yo quito, por ejemplo, el mayor de esto, el de 50, me dice el promedio es 27.500. O sea, este promedio va a ir dependiendo de cuáles son los elementos que yo estoy aquí agregando, ¿ya? Por eso es tan importante esta parte de tener estos elementos marcados. Y por último, vamos a tener igual la suma. Puedo decir, bueno, ¿cuál es el total de todo el monto del beneficio? ¿Ya? Entonces yo aquí voy a poder decir que voy a poder sumar. Podría sumar completamente, derechamente todos los elementos, como ya lo hemos hecho. Sumamos estos elementos, me van a dar 105, sí, 105 millones. Pero la idea, nuevamente, es cubrir solamente los que están aprobados, ¿ya? Y en este caso, vamos a decir sumar sí, suma sí, sumar sí, ahora sí, sumar sí, y ahora tenemos nuevamente los mismos criterios que el promedio. El rango de cual quiero consultar el criterio, y luego el rango de la suma. Voy a hacer exactamente lo mismo que el promedio, voy a tomar aquí, en este caso, el rango, el criterio que es verdadero, y el segundo rango que vendría siendo este, cierro el paréntesis y lo ejecuto y ahí tengo la suma. Nuevamente, si yo voy cambiando ahora esto, se cambian los tres valores. La suma ahora son 80 millones o al revés podría ser 55 millones o al revés 75 millones. Entonces, todo va cambiando dependiendo a los valores que yo le estoy entregando. Entonces acá tenemos, voy aquí a destacar esto, lo vamos a dejar en mayúscula, o sea, en negrita. Vamos a dejar esto también marcado con este color para que se vea la diferencia. Este va a ser el promedio entonces. Bien, entonces de esta manera, añadir estos elementos es súper bueno porque nos va a permitir agregar elementos que no teníamos en cuenta antes, ¿ya? Por eso ahora vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir generar nuevas validaciones, pero en este caso, validaciones un poco más personalizadas. Entonces vamos a aquí conocer algunas otras fórmulas que nos van a permitir generar estas cosas. Por ejemplo, vamos a ver el tema del root. Si bien no estamos verificando que el root sea un root exacto, podemos verificar que tengan al menos la forma del root, que tenga el número del run más el dígito verificador. Entonces nosotros podríamos decir, vamos ya a seleccionar todo esto y voy a ir a datos y voy a ir acá a validar datos y yo podría decir que, por ejemplo, vamos a tener en este caso, un texto o en este caso personalizada. Y yo puedo decir que en este caso necesito que tenga una forma en específico. Para decir esa forma, yo voy a decir que sea
Voy a ocupar aquí algunos operadores lógicos. En este caso tiene que ser un y lógico. Lo que significa un y lógico es que se tienen que dar sí o sí dos opciones. Una opción y otra opción. De hecho, aquí voy a colocar el y me va a aparecer que yo necesito generar dos opciones. Dos opciones. La primera opción, voy a decir que el largo de un elemento va a ser entre, en este caso va a ser 1, 2, 3, van a ser 7 u 8, en este caso, 7 u 8 caracteres. Entonces voy a dejar acá que esto tiene que ser largo, largo entre largo de, en este caso, de cada uno de estos a 4, y ahí va a cambiar, porque recuerden que como estos no tienen signo de peso, puede ir cambiando en cada una de las filas. En la columna lo podría cambiar, por ejemplo, podría dejar acá que esto sea la misma columna siempre, pero la fila va a cambiar, ¿ya? El largo sea 4, y aquí voy a colocar un O adentro, esto va a ser un O. El O es al revés. El O, en vez de decir, como el I, que necesito dos opciones y que las dos tienen que ser verdaderas, en el caso del O pueden ser una de las dos verdaderas. O sea, por ejemplo, yo podría decir que sean o 7 de largo o 8 de largo. Y me va a aceptar las dos. Voy a tener aquí largo, en este caso. Voy a tener que sumarle dos. En este caso, largo igual, no va a ser 7 y 8, va a ser 9 y 10 en este caso. 9 y 10. 9 y 10, 9 y 10. Sí. 9 porque se le suman los dos dígitos. Y en este caso, largo de la misma opción, en este caso va a ser esta. Le voy a sumar aquí este elemento. Tiene que ser igual a 10. Ya, ese es el O. Ahora vamos a hacer la segunda condición. La segunda condición es que tiene que contener, en este caso, al final, tiene que ser el guión. Entonces vamos a tener que decir que contiene. Vamos a ver si está la opción de contener. Yo sé que debería estar contiene. Y aquí le vamos a decir cuál es la opción. En este caso va a ser este. Nuevamente le voy a colocar aquí el peso. Y luego le voy a decir entre paréntesis que tiene que ser el símbolo menos. Y ahí cierro las dos opciones. Veamos a ver si me lo toma. Uno de los rangos. A4, A4. Vamos a sacarle esto a ver si es que lo toma o no lo toma. A ver, voy a hacerlo acá al lado por mientras. Vamos a insertar. Bueno, vamos a hacer una por una a ver si es que lo toma o no lo toma. En este caso tenemos este elemento y me va a decir cuál es la cantidad. En este caso me dice que es 10. Ya, entonces yo tengo que verificar que sea o 9 o 10, porque son 8 caracteres antes o 7 caracteres antes. Entonces va a ser en total 9 o 10, más los dígitos verificador. Vamos a ver entonces el otro que es contiene. eh, a ver, vamos a ver la de la fórmula y la de texto.
texto tengo que ver si es que existe, en este caso, hallar, bus el texto, buscar del texto. Sí, va a tener que ser hallar. ¿Qué pido? Texto buscado, el guión. Dentro del texto, no, eso. Y en este caso, a ver si lo encuentra. No, nuevamente, encontrar. Más fácil. El texto buscado es este. Dentro del texto, número inicial. Podría buscar, en este caso, ¿dónde? Texto buscado, tampoco. Buscar más información a ver si me pide. Ser, encontrar. Necesito ver un ejemplo. Está bien, pues si eso quiero buscar. Ya, de nuevo. Encontrar. En este caso va a ser el guión dentro de esto. Me tiene que decir sí o no. Ya me dice que está en la 9, porque está en la 9. Vamos a ver el tema de hallar. Hallar. Ah, hallar. Nuevamente el texto. Y tiene que ser aquí. Me dice nuevamente la 9. Necesito que sea verdadero o falso. O sea, como bien. Necesito ver que me devuelva verdadero o falso. A ver si encuentro con buscar B también. Y en tema de hallar, hallar B no es exactamente igual. Encontrar, extraer, valor fonético, nombre propio, reemplazar, repetir. A ver cómo podemos hacer esto. Lo voy a hacer acá entonces, que era un I. En este caso va a ser O. Era
largo era igual a 9 o largo igual, aquí cometí un error, tiene que ser este, igual a 9, y en este caso largo tiene que ser igual a 10. Vamos a hacer primero esta opción. Si me dice mm, lógico, me dice que es lógico 1 es el largo de esto, tiene que ser igual a 9, o largo que es igual a esto tiene que ser igual a 10. Esa es la opción. Verdadero. Está bien. Ahora voy a decir que tengo el i. Vamos aquí a colocar esto igual eh, primero voy a colocar esta. Y luego es la condición de encontrar. La condición de encontrar va a ser si es que encontrar en esta es igual eh, podría ser igual que sea 8 o 9. Podría ser un O. Vamos a ver de nuevo. El otro vendría siendo O. Valor lógico 1 va a ser encontrar, en este caso esta, y que sea igual a 8, o encontrar que sea igual a 9, porque son las dos opciones para poder decir que esté ese elemento ahí. Muy poco argumento, pues está bien. Lógico 2. Vamos a colocar de nuevo la opción lógica. A ver, este era. ¿Por qué me dice no válido? Compruebe si alguno de los dos verdadero o falso, devuelve falso y todo lo demás. Pues aquí devuelve el valor. Voy a decir encontrar. Ya sé que era encontrar. Ya mi error de nuevo. Voy a tener o encontrar. En este caso va a ser el guión en este lugar. Y eso va a ser igual a 8. Y esto mismo, acá lo voy a copiar, lo voy a pegar. Y esto va a ser igual a 9. Y me va a decir verdadero o falso. Y ahora voy a hacer en este caso el i. Voy a colocar el lógico, el i. Y tiene que decir que sea esta opción
y esta otra opción para que sea verdadero. Ya, ahora sí. Entonces, si yo voy a juntar todo esto, sería I de O. En este caso, lo vendría siendo que es encontrar. Vamos a hacer primero el de largo. Largo de un elemento que sea igual a 9 o largo del mismo elemento que sea igual a 10. Ese es el primero. Luego, que me diga que es un O que va a encontrar, en este caso, el guión en este elemento o encontrar, y eso tiene que ser igual a 8 o a 9. ¿Sí? Encontrar este elemento en este lugar y con esto se cierra todo. Ya vamos a ver qué tal. Y ahí me dice justamente cuál es el elemento. Voy a copiar esto y voy a aplicarlo ahora sí. El tema de la celda, de la validación, para que me diga justamente que estamos creando esta validación. Vamos a hacerla acá. Vamos a generar una personalizada y le voy a decir que esto tiene que ser de esta manera. Todo este elemento y lo vamos a aceptar para que pueda ser de esta manera. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Si yo coloco, por ejemplo, 1, 9, me debería decir que hay un error, porque no cumple con esta condición. Si yo coloco solamente 9, me va a decir que no cumple la condición. Pero si yo coloco, por ejemplo, mi root 17, 6, 41, 3, 54, 9, se acepta, porque es justamente el formato de un root que es aceptado. En el caso de, ahí esto lo voy a eliminar. En el caso de, por ejemplo, una persona que comience con un root, por ejemplo, 4 millones, 3, 4 millones y le coloco un 0, también lo va a aceptar. Pero si yo coloco en este caso, por ejemplo, que sea, no alcance el millón, y coloco aquí este formato, me dice no. ¿Por qué? Porque yo aquí coloqué dos formatos distintos, que es dependiendo del largo y de dónde está la posición del guión para que lo pueda aceptar. Si no tiene el guión o no cumple con el largo, me va a decir inmediatamente que este elemento no corresponde. Podríamos seguir complejizando esto, pero en este caso va a ser de esta manera, ¿ya? Bien, ya son las 1 de la tarde, así que vamos a terminar por ahora. El día miércoles vamos a seguir con esta tabla, comprobando varias cosas más que me quedaron pendientes y que nos van a servir para poder crear nuevas validaciones y hacer algunos ejercicios con ordenamientos que les van a servir a ustedes. Eliminar duplicados y esas cosas. Así que, bien chicos, esto lo voy a guardar y terminamos por el día de hoy. No sé si quedan alguna pregunta o no. Bien, al parecer no. Así que terminamos por el día de hoy, chicos. Cuídense harto. Chao, chao. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.